Ok, entonces acabamos de ver un par de videos sobre la noche de los bastones largos y en una parte del video entrevistan a este profesor, Manuel Sadolsky, que si lo buscan en Wikipedia, dice que lo consideran el padre de la computación en la Argentina, que llevó la primera computadora argentina, que la llaman Clementina, y fue el creador de la carrera de computador científico. Okay, que Eso me suena, ese título me así se suena. llamaba en su momento y después se llamó a llamarse licenciatura en ciencia de computación. Bueno, el graduado número 3 de la carrera de computador científico era nuestro querido y lamentablemente fallecido Julián Arauz. Bueno, Alejandro, que es carnet de 2018, no lo conoce, pero Julián Arauz fue profesor de la Universidad Simón Bolívar. A mí me dio clases, no sé si a Lourdes, Elvira, Arturo. No, a mí No, yo no. lo A mí A no, mí no recuerdo, me dio pero, yo clase. sí yo lo pero lo oí recuerdo, pero mucho. no, exacto. Ujú. Sí, Exacto, sí. yo también le conocía y le recuerdo, pero no me dio clase. Bueno, bueno, de hecho, bueno, ya que estamos en esto, hubo una coincidencia triste. Yo lo había invitado a él cuando hice mi presentación de tesis de doctorado En el ah, 2019, en el en noviembre de 2019 2019. y, y él me contestó que sí, que iba a ir, bueno, y yo no solo iba a hacer presentar la tesis, iba a hacer una fiesta, pero me dijo que sí, que iba a estar atento, pero luego se enfermó y falleció. O sea, después de que yo había invitado a un montón de gente, justo él falleció una semana antes de lo de mi tesis. Y luego lo que ocurrió fue que el viernes, fue un fin de semana, el viernes era mi, mi defensa de la tesis. Y el sábado a mediodía era, digamos, el funeral, bueno, la ceremonia en su honor. Y el sábado en la noche eran las fiestas de mi graduación. Entonces, hubo gente que estaba en Barcelona ese fin de semana porque yo les había invitado para mi fiesta, pero como estaba en Barcelona también fueron, o sea, varios exalumnos de Julián. Y de hecho yo pensé en suspender la fiesta y al final una hija de Julián me dijo que él no hubiera querido que yo suspenda nada. ¿En dónde estaba Entonces, viviendo, por cierto? En Barcelona, Ah, ok, Barcelona, no sabía. España. Ok. Sí, sí, sí. Vale, vale. Entonces, lo que quería mostrarles es que, bueno, que yo hice mi, mi, mi tesis, eh, ya, ahora sí la tengo. La presentación la hice, eh, eh, sí, aquí está. Disculpen, ¿ah? Quiero, ya que lo he mencionado, ponerlo muy brevemente. ¿Pueden verlo? Pueden ver Ahora, Sí, la... sí, sí, Sí. sí, 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 Ok, sí. entonces cuando yo defendí mi tesis, lo primero que hice fue dedicárselo a Julián. Ok. Bravo, eh, bravo. eh, entonces, bueno. Ok, bueno, sigo con la pequeña presentación que he hecho. Luego, bueno, en la UBA, o sea, la Universidad de Buenos Aires, hace un tiempo crearon un museo y ahí mencionan que, bueno, que Sadolsky creó la carrera de computador científico y bueno. Y en esa misma website mencionan a nuestra otra profesora, Cristina Soltán, que vino de allí. Mencionan que un impacto de la creación de la carrera de computador científico, o sea, tuvo impacto en otros países de América Latina, porque dicen, ¿no? A raíz del golpe de Onganía y la noche de los bastones largos, un nutrido grupo de profesores emigraron a otros países. Bueno, y mencionan que en particular a la Universidad Central de Venezuela fueron Cristina Soltán, Víctor Pereira y otros. Bueno, Víctor Pereira nunca lo conocí, pero a su hija sí la conocí. Ella estudió matemáticas. O sea, su hija María Cristina Cris- Pereira la conozco por la Olimpiada de Matemática.
fuimos compañeros de equipo. Pero en fin, el punto es que Julián y Cristina escribieron un artículo acerca de recursos humanos en la universidad, bueno, estudios de computación en la Universidad Simón Bolívar. Y bueno, y mencionan tanto la Universidad Central de Venezuela como la Noche de los Bastones Largos en el artículo. O sea, tiene que ver con nuestra carrera, ¿no? Y bueno, y me conseguí esto hoy. Esto es algo de 2016 y dice que bueno, estaban conmemorando lo que pasó y que le iban a dar una placa a algunos que se pusieron a eso. Y aparece también Edgardo Bronner, ex profesor de la universidad, y Cristina Soltán. ¿Ok? Bueno, esa es la relación eh, que quería mencionar. Entonces, bueno, ahora Jorge nos quería comentar, seguro, tú conociste mucho mejor a varios de ellos, Jorge. No, lo que pasa es que cuando yo entro, veo el video y el primero que veo es a Sadowski, no Sadowski. Entonces resulta que... Justo entraste en el momento, ya. Entonces, ¿tú Por lo eso fue que me conociste? dio curiosidad. Por supuesto, Sadowski estuvo acá. Sadowski yo lo conocí, trabajé con la esposa de él. Ellos vivieron aquí en Caracas un tiempo. No sabía. Porque Sadowski fue el que sugirió Sadowski fue el que sugirió que viniera Manuel Emporá y Manuel Emporá y Bueno. Carlos Domingo. Y todos ellos, la Simón Bolívar no los conoce porque ellos fueron los que formaron el grupo de trabajo en la central. ¿Te das cuenta? Y yo los conocí porque yo antes de ir a la Simón Bolívar estuve en la central. Yo soy graduado de la central. Y yo empiezo a trabajar en el departamento de cálculo numérico en la central, con Carlos Domingo y con Manuel Emporá. Y ahí O sea, ellos eran Sadowski. profesores argentinos que vinieron. Es que casualmente eso se formó por lo que pasó con Onganía. Por eso es que de pronto digo, me están tocando una fibra. No porque yo hubiera estado en Argentina, ni tenía nada que ver con Onganía, ni con el movimiento de allá, sino porque a consecuencia de eso, y ahí lo dicen muy bien, hubo una migración de gente y fueron a parar en Venezuela. Y hasta ahí llega el comentario. Pero realmente yo lo veo desde el punto del receptor, ¿no? Yo Bueno, ahí recibí, en el video comentaban que emigraron a varios países, que por incluyendo cierto, Venezuela. incluido Venezuela. Venezuela. Por cierto, ahí mencionan también en un video, antes que se me olvide, disculpa, la editorial de Buenos Aires, de Universitaria de Sí, Buenos sí. Aires, UDEVA, y por ejemplo, este libro yo heredé de mi padre, de nuestro padre, un libro de matemáticas de Sí. Luis Santaló, y comentando con Cristina Soltán, a quien por cierto, yo invité a Cristina a esta reunión y lamentablemente está de viaje, no pudo venir. Pero ella me dijo que Luis Santaló le dio clases o le dio clases a ella y a Rebeca Gruber, a una profe de ella, o sea, Me hubiera encantado ver a Cristina, porque tengo años que no veo a Cristina. bueno. Lo que pasó es que ya había anunciado que iba a hablar de Mafalda y la historia de la carrera, entonces ya no quise, por un Claro. momento pensé postergarlo, pero ya lo había anunciado, en fin, dale. Claro. Pero la puedes Pero invitar no, igual en otra sesión. Sí. sí, porque realmente ellos fueron ellos llegaron a la central, ellos los conocí yo en la central. Es decir, el primero que, bueno, vamos a decir, de computación, los computadores que llegaron primero fueron Julián y vinieron con Cristina, Julián y Cristina. Poco después vino Víctor Ese era el Pereira, título, computador. computadora, yo era el computador. Después vino Víctor Pereira y después vino otra persona que aparece ahí en la lista de personas, pero que obviamente no tuve tanto contacto con ellos. Pero con Julián y Cristina y Víctor, claro, tuve muchísimo contacto. Víctor se fue a hacer su maestría en Wisconsin y después terminó su doctorado en Wisconsin. Y Víctor Pereira terminó siendo el primer, no venezolano, era argentino, pero fue el primero de Venezuela que sacó un doctorado en computación. Ese fue antes que yo. Ese es mi antecesor.
Pero inclusive Víctor me recomendó a mí para que cuando yo me iba a hacer el doctorado, él me dio una recomendación para que me aceptaran en Wisconsin, que era donde él había sacado su doctorado. O sea que siempre hubo una relación muy pero realmente es interesante. Vamos a hablar de Julián. Julián es el primero que viene, pero Julián pasa a ser el coordinador, el promotor de los estudios de computación en la central. Él es el que organiza eso antes que nada. En esa época uno de los estudiantes era Roger Soler. Roger Soler era estudiante de ellos y David Padua eran estudiantes de ellos allá en la central. Fue el primer programa de computación que hubo en el país, que era de computación electrónica. Yo en esa época, en el 68, cuando ellos estaban en esa actividad, yo estaba yéndome a Georgia Tech a hacer mi maestría, pero después terminó siendo un doctorado. Pues. Pero la Shell me mandó a hacer fue la maestría. La Shell era la que me estaba pagando mis estudios y ella había pagado, era para que hiciera una maestría, 2 años. El punto es que está muy cercano a mí porque en cierta forma eso fue lo que ocurrió. Pero ahí dice que la gente se fue a Chile. Sin embargo, la gente de Chile, después vino Pinochet y también pasó lo mismo y entonces hubo una cantidad de chilenos que vinieron. O sea que realmente cuando llegaron, también que ayudaron. Cuando yo llego y empiezo a montar la carrera de computación, no había, se pueden imaginar, si yo soy el primero que tengo el título de computación, ¿cuánta gente yo podía emplear que tuviera el título de computación si yo era el primero? En cierta medida. Bueno, a Víctor, pero Víctor ya... Estaba en la central. Y ya estaba en la central y se iba. Pero ellos no tenían. Julián sacó su doctorado después de mí, aunque cuando era mayor que yo, mucho mayor que yo, pero él sacó el doctorado en Waterloo, mucho después que yo ya había sacado el doctorado. Ah, Julián lo hizo en Waterloo, porque ahí también, bueno, ahí también lo hizo Walter Kunto, o sea, la relación con Exacto. Waterloo Es viene que por ahí. Walter se va a Waterloo porque realmente Julián hace el contacto con Waterloo. Pues ya había un tipo en Waterloo que trabajaba en Graph Theory, que ahorita no recuerdo cómo es, pero un tipo famosísimo, creo que era uno de los grandes, que era el extremadamente vinculado con Julián. De hecho, creo que estuvo trabajando en todo eso. Bueno, aquí, ya que estamos hablando de Walter, voy a compartir mi pantalla porque Walter falleció a raíz de COVID. Sí. Él estaba en Bogotá con su heladería. Y bueno, yo decidí, ¿dónde lo tengo lo de Walter? La historia de Aquí Walter está. es curiosa, Ok, ¿eh? Dejó la computación y se estudió para maestro ok. heladero. Entonces, Heladero. Sí. No sabía. Ok, Eso pueden no ver sabía. en mi website, puse, después que falleció, creé este documento, contacté gente, porque conocía yo muchos estudiantes, o sea, que habían hecho tesis de pregrado o maestría con Walter, y este documento yo lo tengo en mi website. Yo creo que te estás refiriendo a Ian Munro, Jorge. Ajá, ese, el mismo. Es que se me Bueno, olvida. Es Ian Burro, correcto. ok. Ian. Ajá. Entonces, yo contacté por email, conocí a alguien a raíz de mi doctorado que había estudiado con Ian Munro recientemente y conseguí su email y lo contacté y le dije, ¿podría escribir algo acerca de Walter? Entonces, esto es lo que Ian Munro escribió acerca de Walter. Eh, em, Ujú. y bueno, yo le pedí a distinta gente que estudió con él. Bueno, yo escribí algo y bueno. Y luego me llegaron su prima, que es, bueno, me llegaron más y más cosas. El documento yo pensé que iba a ser de pocas páginas y terminó siendo de, como pueden ver, muchas páginas. Yoconda, está Yoconda. Gioconda, que es de la prima de Walter, De prima y de Helio ella, Cunto. Y era hermana de Helio Cunto. y ella es, bueno, ella está metida en la Academia de Ciencias de Venezuela, ¿no? Sí, correcto. Ella fue presidente de la Academia de Ciencias.
exacto. Bueno, Eduardo, entonces, Eduardo Lubeña es el papá de Karim Lubeña, me imagino, ¿no? Exacto. supongo, sí. Sí, Sí. que es Bueno, matemática o Es, computista sí, matemática, sí, ¿no? sí. Ajá. Entonces, bueno, salieron un montón de cosas. Bueno, la esposa de Walter me mandó cosas. Bueno, aquí está, hay enlaces sobre sus publicaciones, hay videos de él con recetas de helados, en fin. Y hay recortes de periódico. Bueno, entonces sí, Me mandas eso. Yo no tengo una eso. pérdida. Bueno, está mi web, ya, yo les mando esto. Ok, Ahí está en tu juego. Ok, ya, ya, ya. Ok, pero no, sí, está está bien. un poco escondido. Ah, por cierto, en esta foto aparece Jorge Vidart, a quien también invité a esta llamada, pero lo invité faltando pocas horas, me acordé de él, porque me imagino que él también podría, bueno, de repente más de cerca podría contarnos, no sé si de la noche de los bastones largos o del efecto de eso, porque, bueno. Él fue posterior, No, bueno, pero pero creo que tuvo que en alguna website he leído que hubo emigración a Uruguay. Pues, creo que correcto. Sadolski inicialmente emigró a Ahí están tres, ahí Uruguay. está Walter, está Jorge, Walter y el otro también es un amigo. Ese es de Ya Argentina. ¿Cómo se va, llama ese? el, el de abajo a la derecha no es Jorge, no es Alejandro Murillo, Ah, eso no lo sé. el de la barba. Se me El- parece un contemporáneo, pero no me suena por No, la no, foto. no tengo Es como que hubiese viajado. No creo que, no debe solamente ser. conozco a los de la fila de atrás, que son Ajá, Jorge Vidal, Ricardo Walter Baeza, No, 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 Ricardo no, y no. Baeza. Ricardo. Sí, sí. No, por la fecha no es Alejandro Murillo, olvídalo. A menos que él viaje en el tiempo, déjame preguntarle. Sí, sí. Eh, ok, bueno, entonces, ya que mencionamos a Walter, lo ponía. Bueno, Walter fue estudiante, creo que de Julián fue quizá su director de tesis de maestría, no sé. Es que tu Julián fue el tutor de la tesis de Walter. Ya, ya, por eso. Bueno, y Walter fue el director de mi tesis de maestría. Y entonces, bueno, Julián fue Ya. como mi abuelo académico en ese sentido. Pero en fin, Déjame decirte algo. Lo que pasa es que yo empecé la carrera en el 72 y estuve activo hasta el 74, 75, por allá, hasta el 76. A partir de ese momento yo me dediqué a otras actividades, me fui al centro de computación, después fui decano, después o sea, me alejé de la carrera y la gente oía de mí, y ustedes lo conocí porque hubo un momento, después de haber sido decano y todo eso, me votaron, me votaron de mi casa y entonces yo entré en una depresión y volví a la actividad cotidiana de docencia. Yo recuerdo que David Padua era el director de la escuela. David Padua, que había sido mi alumno, y me dice, no, tú estás acostumbrado a que tú seas decano, que seas cosas, ahora vas a ver lo que es bueno, tienes que ir a dar clase bajo. Y entonces me puso a dar clase a informática para biólogos, que nadie quería dar eso, porque quién iba a dar eso. Entonces yo fui y di informática para biólogos a los estudiantes de biología, bueno, y quedaron fascinados, tan fascinados que una de ellas terminó haciendo su maestría y su doctorado en California en genética, y cuando yo realmente que en mi segundo matrimonio estaba, no, con mi tercer matrimonio, con el actual matrimonio, estaba buscando quién era quería tener un hijo y entonces se iba a hacer ¿por qué? Por gestación in vitro y me fui al sitio que es recomendado en el Centro Médico de Caracas, Hospitales de Caracas, y allí me consiguió a mi alumna que le había enseñado. Y eso me dio una Informática para oportunidad de que biólogos. ella era una doctora de genética y era la directora, la presidenta la dueña, la directora de ese centro de fertilización. Y entonces me reconoció, venga, profesor, por acá. Y entonces ella me ayudó me hizo participar en el proceso de combinación de selección de los espermatozoides que iban a fecundar al hijo mío. Esa es una experiencia que realmente
poca gente tiene la oportunidad de estar viendo cómo es el proceso de fecundación o de estimulación, de preparación de los espermatozoides para que realmente sean fuertes ¿para qué? Para cumplir su función. Y eso para mí fue una cosa especial que comparto porque realmente uno nunca tiene, no es normal, ¿no? No es normal ese proceso. Y eso fue una estudiante mía de biología que realmente nadie quería dar clase de biología y yo le di clase a ella y tal. Bueno, volviendo al tema de Julián y Cristina. Cristina estudió con Julián, pero Cristina era más joven que Julián, 10 años más joven que Julián. Cristina es más 10 años más joven que Julián. Cristina es de la edad mía, debe estar también rondando los 80. Entonces, ellos dos llegaron de Argentina, computadores electrónicos, llegaron a la Facultad de Ciencias. Pero Computadores realmente científicos, ¿no? computadores científicos, sí, no electrónicos, científicos. Había una especie de reacción contra los argentinos aquí en Venezuela, en el estudiantado. Tanto más que nada en la central, había un rechazo tremendo. ¿Ah, sí? Y en la Simón Bolívar también. Porque yo realmente recuerdo, no sé si tú lo llegaste a conocer, pero en aquel momento salió un decreto de guerra y muerte contra los profesores de la Simón Bolívar. Y ¿What? salieron, decían, en lugar de decir españoles y canarios contados con la muerte, aun cuando sean culpables, y se decía que argentinos y uruguayos contados la muerte cuando sean chilenos. What? No, no, Porque decían no, eso, no. argentinos y uruguayos contados con la Pero, muerte cuando wow, sean chilenos. Y es wow, por no, eso, no porque en sé. realidad primero fue una ola de migración de De Argentina. argentinos y luego de Argentina, y luego vino algunos uruguayos. Claro, Bueno, en uno los de ellos, 70s hubo dictadura. Bueno, y de hecho la dictadura de Videla fue más fuerte todavía. Digo, más brutal exacto. que la de Onganía. Y después entonces vino los chilenos, con Pinochet, entonces vinieron los chilenos. Que por cierto, Cristina me dejó hablar una vez que yo fui a la inauguración de las cuestiones en Valparaíso. Yo fui, acepté ir a Valparaíso, en esa época era Chile, y ellos me dejaron de hablar los dos, porque yo había ido a Chile cuando estaba Pinochet en Chile, y realmente eso no estaba en los cánones de ellos de aceptación. Bueno, el punto es que efectivamente ellos hicieron una gran contribución, pero Cristina y Julia. Julián le hicieron la vida imposible en la central. Y yo le dije, mira, yo no quiero aparecer como el que está robando la gente de la central, pero ustedes son bienvenidos siempre que quieran. Y así fue como realmente se pasó primero Julián, después vino Cristina, y después entonces ellos trajeron a David, se vino, pero ya era estudiante, ya se había graduado, pero digo en David Padua, y se vino con Roger Soler. Y después, bueno, vino el resto, Oscar Mesa, Alfonso Reynosa, ¿quién más? Bueno, Marianela Lentini, todos ellos se vinieron después. Aun cuando se vinieron con el prurito de que no querían nada saber de la Bolívar, ¿no? O sea, tenían esa situación. Ya, un momento. Cosa Cuando que dice se siempre, vinieron, fueron de la central a la Simón Bolívar. bueno, fueron de la central. Ellos, bueno, el caso de Marianela y Alfonso es que se fueron a hacer su doctorado y después que regresaron de doctorado, regresaron a la Bolívar. Los contrataron en la Bolívar Ya. y no en la central. Entonces había una Bueno, especie de rechazo en la central. ok. Bueno, ahora pienso mostrarles otro video. Bueno, este va a ser uno largo de 30 minutos. Ese sí tiene que ver más con el tema de Big History, porque nosotros hemos estudiado, o sea, bueno, hemos visto acerca de dónde vienen las plantas, pero este video es acerca del científico, bueno, creo uno de los pioneros en investigar el origen, pero la biografía de él es
triste. Y bueno, entonces, bueno, voy a parar la grabación aquí.